Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Nada, quisiera dar unas breves palabras de apertura y sobre todo de agradecimiento, ¿no? El Instituto Cervantes es una institución pública que lleva más de 30 años trabajando en la difusión artística, la difusión literaria, y este es un perfecto ejemplo de la difusión de las artes escénicas y del teatro. Y además es un orgullo formar parte de una institución que tiene una red tan amplia como es la del Instituto Cervantes, que opera con esos objetivos en más de 45 países en los 5 continentes. Y hoy es un perfecto ejemplo de esa red y de esa colaboración que tenemos. Así que no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a los que estáis aquí, a los responsables de las bibliotecas de esta red que participa en esta actividad, que son, como decía mi compañero Javier, Belgrado, Bucarest, Bruselas y, por supuesto, la de Atenas, de mi compañero Javier. Soy la directora, como ha dicho Javier, del Instituto Cervantes de Atenas y también Chipre, recientemente nombrada, y muy orgullosa de estas actividades que se ponen en marcha. No dejo de pasar tampoco la ocasión, no querría dejar pasar la ocasión para agradecer al Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música esta posibilidad también para poder poner en marcha esta actividad. Y, por último, pero no menos importante, sin duda alguna, la suerte de tener a un dramaturgo de calado como es Alberto aquí con nosotros, aquí en formato en línea. Em, Destaca por sus muchas obras, entre otras muchas, por su lenguaje poético y la profundidad emocional de sus personajes. Y hoy aquí en concreto, para hablar de lo que habréis visto todos, todas las noches de un día. Sin más dilación, paso la palabra a los que vais a aportar mucho más que yo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer a los que participáis, los bibliotecarios de estos centros que me he mencionado, a sus directores y equipos que ponen en marcha esta actividad, a Alberto por concedernos este tiempo con nosotros y por todos los que estáis en el otro lado, tanto en formato ahora en línea como luego posteriormente, porque como decía nuestro compañero Javier, se está grabando, para promocionar esta difusión artística en nuestro teatro, que tan importante es para que llegue a todos los rincones del mundo. Muchas gracias a todos y que lo disfrutéis. Gracias. Bien. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a los compañeros, a la Teatroteca que nos ha permitido ver desde la distancia y desde nuestras casas y nuestros ordenadores la obra que vamos a tratar hoy. Alberto Conejero es poeta y dramaturgo, como bien ha dicho nuestra directora. Es licenciado en Dirección de Cine y Dramaturgia. Es doctor en Ciencias de la Religión y permitidme que lea el título de su tesis doctoral, que es Poéticas de la Identidad en la Canción Urbana Greco-Oriental, dos puntos, del repertorio otomano al rebético 1821-1936, dirigida por Pedro Bádenas. Es solo un pequeño guiño y una muestra de tu amor por la lengua, la historia y la cultura de este país, Grecia, de la que hablaremos un poquito, quizás al final. Ah, Vamos a, bueno, entre otras cosas, recientemente se te ha publicado en cátedra una recopilación de 3 obras tuyas, La Piedra Oscura, Ushuaia, En mitad de tanto fuego, y durante tu carrera has recibido múltiples premios, ¿no? En una carrera pues muy fructífera y has recopilado muchos éxitos por parte de la crítica de premios en este tu oficio que es el teatro. Entonces yo empezaría citando a dos frases de Juan Mayorga, que tú siempre te gusta citarlo como maestro. Ah, Dice él que el teatro es la unión de 4 conceptos: acción, emoción, poesía y pensamiento, y que el teatro es un espacio de libertad, de resistencia, es un lugar de redefinición y reconquista del humano. Entonces, Alberto, ¿podrías definirnos brevemente qué es para ti el teatro? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las gentes que habéis organizado este encuentro. Os digo que os hablo desde esta habitación. Me gustaría poder quitar la pared porque al otro lado está la Alhambra de Granada
estoy en Granada. Detrás de esta pared está la Alhambra y no sabéis cuánto me gustaría poder compartir esa vista con vosotros y con vosotras. Dicho esto, gracias por habilitar este espacio de encuentro a todos los presentes, por vuestra atención y por haberle prestado vuestro corazón a todas las noches de un día. Y vamos ya a esa pregunta. Bueno, lo primero, claro, hablamos de teatro, estáis en Atenas, estáis en muchos de vosotros en Grecia. Volveremos a Grecia y me gustaría deciros algunas cositas en griego, pero también por cuestión de cuidado de la gente que está en Belgrado, en Bruselas, pero dejemos el griego para después. ¿Qué es para mí el teatro? Bueno, voy a intentar ser muy breve en la respuesta, aunque se me podría ir la vida en en la misma. ¿Qué es el teatro? Bueno. En primer lugar, para mí el teatro es el arte que más se nos parece al ser humano. En primer lugar, porque es efímero. No nos vamos de lo griego, ni cuando decimos teatro, ni cuando decimos efímero. Es decir, que se desvanece, que dura un día, que es fugaz, como nosotros, que estamos en esta vida, ojalá por mucho tiempo, y luego pues desaparecemos y cada uno con sus creencias. Porque es frágil, como nosotros, porque depende de los demás para poder ser y porque sucede en el espacio y tiempo, como sucedemos nosotros. Diría también que el teatro es el arte de la reunión, porque siempre es una primera persona del plural. El teatro siempre es un nosotros, siempre es un nosotras. Nadie puede hacer teatro a solas. Y creo que el adolescente solitario que fui encontró en el teatro un modo de encontrar compañía en castellano, θείασος, θα λέγαμε στην ελληνική γλώσσα, diríamos en griego, θείασος, compañía. En el teatro nos hacemos compañía, somos una compañía de teatro. Yo en el teatro encontré también compañía. En este sentido, el teatro para mí es un arte que es estético, por supuesto, pero también es ético en cuanto es una primera persona del plural, siempre está participado de cómo nos tratamos unos a otros. De eso hablan las obras y también tiene que ver con nuestro propio oficio. Y para cerrar, por no extenderme mucho, yo creo que el teatro es la refundación de lo humano, la refundación de lo humano a través de su presencia poetizada en un escenario. Eso es para mí el teatro. Y ahora sí cierro, es mi modo de estar en el mundo, a lo que le dedico mis sueños, mis desvelos, mis anhelos, mis alegrías, alguna tristeza o contratiempo también. Y diría que el teatro es mi vida, lo que me ha dado la vida, un lugar en el mundo y eso para mí es el teatro. Quizás la pregunta más difícil que se me puede hacer, pero he intentado responderla. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que has dado una visión muy personal y muy lúcida de lo que es para ti el teatro. Entrando en materia en ese producto teatral que tú hiciste, ¿no? Que ya, bueno, ya creo que todas las noches de un día fue premiada en 2015, fue ganador del tercer certamen Textos Teatrales. Luego fue estrenada en 2018, si no los datos que tengo no son erróneos. Se estrenó el 23 de marzo del 2018 en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. La versión que nosotros hemos visto, que es la única que desde la distancia hemos podido apreciar y admirar, fue grabada en el Teatro de Bellas Artes de Madrid el 20 de diciembre de 2018. He recogido algunas críticas, casi masivamente elogiosas. Habla de thriller poético, bueno, resaltan la atmósfera asfixiante, un lirismo notorio. Algún crítico habla de obra con múltiples capas, tiempos y detalles, poema soberbio, intenso, profundo y perturbador, un mundo con raíces en el aire, un poema dramático creado en la mejor tradición del teatro simbólico. Bueno, claro, ya deben haber pasado 13 años como mínimo desde que te pusiste delante de tu ordenador, de tu escritorio y empezaste a escribirla. Y entonces yo te preguntaría, empezando por la génesis de la obra, ¿cuál es el origen y la motivación de todas las noches de un día? Bueno, creo
A veces cuando estoy con los alumnos de escritura y me dicen, ¿cómo nacen las obras? O preguntan, digo, yo cada vez lo ignoro más, porque eso tiene que ver como enamorarse. Uno reconoce cuando se ha enamorado, pero quizá no en el momento que se enamoró. O uno reconoce cuando ha enfermado, pero no sabe cuándo agarró la gripe. Pues con las obras pasan un poquito lo mismo. Yo creo que tienen algo de patología, de pazos, de patología bonita. Te diría que quizá el primer impulso es que yo de pequeño, hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, yo soñé con ser botánico o jardinero. Era algo que en España había unos juegos para niños y niñas que eran como de oficios. Pues estaba el de química, estaba el de arquitectura, era bueno, el Quimicefa, Quiminova se llamaban, digo para la gente, si hay alguien de España, pues eran esos juegos. Y a mí me compraron el Botanova, que era de botánica, porque yo soñaba con ser jardinero o con ser botánico. Hubo un tiempo que será como la vocación primera. Em, Luego, el segundo impulso, creo que está por ahí, Doña Rosita la Soltera de García Lorca. Yo diría que es un contra Rosita, luego podemos hablar un poquito de esto. De hecho, no es casual que la protagonista de Doña Rosita la Soltera se llame Rosita y la mía se llama Silvia, que remite al bosque y no al jardín, porque la mía tiene más penumbra, más zonas oscuras y más, bueno, algo más salvaje, creo, y más indócil que la Doña Rosita de García Lorca. Luego hubo otra lectura que para mí fue fundamental de Metterlink, perdóname, los que estáis en Bruselas, ahora mismo estaréis de Maurice Metterlink, el dramaturgo y también ensayista, La inteligencia de las flores. Fue un libro, es un tratado de botánica que a mí me voló la cabeza. Y ya lo último, porque las obras se arman de todo eso, yo estaba doctor contratado en Oxford, pero me quedé en Londres porque el manuscrito, que era un manuscrito bizantino, estaba en la British. Y yo pensaba que en Londres iba a haber más vida, bueno, o la vida que yo buscaba que en Oxford, con todo mi respeto a Oxford. ¿Y qué ocurrió? Pues me junté con todos los griegos, bueno, toda la gente que estaba por ahí en Londres del Mediterráneo, y conocí a un jardinero murciano, de Murcia, en España. Y ese jardinero murciano, al que está dedicada la obra, claro, en Londres llueve mucho, como sabéis, no os estoy diciendo nada nuevo. Y ese jardinero, cada vez que llovía, se metía a los invernaderos a leer, a leer, a leer, a leer poemas, y era un jardinero filósofo y un jardinero autor sin escribir. Y claro, yo dije, este hombre, y todo eso todo a la vez hizo todas las noches de un día. También por mi amor al melodrama, que quizá luego hablamos, que es un género un poquito denostado, pero que a mí me gusta mucho. No salimos del griego, ¿eh? El amor al melodrama. También a Tennessee Williams, también a Tennessee Williams, y diría a Haneke, al cineasta. Y de todo eso mezclado, pues nace todas las noches de un día. Todo Y, junto, a la vez. bueno, es preciosa la historia, ¿no? De este jardinero murciano. La verdad es que es increíble. Entonces tú te pones a través de todos estos impulsos que recibes y estas influencias, eh, escribes el texto y como tú has dicho alguna vez, te hemos escuchado, ese texto pide carne, ¿no? Pide interpretación. Entonces, ¿cómo pasas luego a la segunda fase, a la de buscar bueno, una productora? A un director de escena, unos intérpretes. En este caso, para ser justo, he de decir que, bueno, yo fui investigador, como has dicho, le dediqué la tesis al Helvético y a las canciones de Esmirna, se me ha quedado algo de ese investigador. Yo le hice 10 preguntas al jardinero, que para mí es el corazón de la obra, este jardinero murciano. De hecho, a veces tengo como remordimientos, digo, le debería dar algo de derechos de autor. Es una broma, ¿eh? Pero realmente yo le pregunté, ¿has escuchado alguna vez respirar a un jardín? ¿Qué sientes cuando abandonas un jardín que has cuidado durante años? Si tuvieras que ser una planta, ¿cuál serías y por qué? Claro, todo eso, las respuestas de él que yo guardo, porque son un tesoro, fueron un disparador muy grande para hacer a Samuel, muy grande para hacer a Samuel.
Realmente, por eso al final Samuel tiene tanto peso en la función, porque es que me encontraste jardinero. Yo escribí esa obra, ganó este premio que tú has nombrado, y yo os agradezco mucho que cuidéis de la literatura dramática, porque la literatura dramática a veces no tiene el apoyo, ni el cuidado, ni el calor, pero ganó este premio y empezó a leerse el texto, los actores, las actrices, hasta que Luis Luque, el director de la función, se enamoró de él, se enamoró de la obra, y también Carmelo Gómez y Ana Torrent, que en España son dos actores increíbles, o sea, son dos primeras espadas, dos nombres muy importantes, y yo supe que cuando ellos llegaban, la función podía existir. Porque realmente tú has sido muy generoso leyendo las críticas poderosas, que son casi todas, pero la función tiene, el texto, tiene sus peligros. Es una función muy peligrosa por tres razones. Una, por la carga poética. Yo no soy un autor del realismo, este es un texto plenamente simbolista, desde el principio hasta el final. O sea, hay una intención de escribir un teatro simbolista, y yo creo que Todas las noches de un día, por el tema, por todo, es mi obra más poética, digamos. Después, es un texto tramposo, tramposo. No es justa esta palabra. Estáis aquí estudiantes de español. Es un texto comprometido porque el género es, podría ser un melodrama, pero luego llega a zonas muy oscuras, a zonas muy oscuras. Y por último, la estructura del texto no es sencilla. Primero porque hay un fantasma, que esto ya es, claro, eh, hay dos tiempos, el tiempo del interrogatorio. Voy despacio para los amigos que estáis aprendiendo español, pues por eso intento ir despacio. Está el tiempo del presente, que es el tiempo del policía de las Tinomos con Samuel, del interrogatorio, y a la vez lo que ocurrió en el pasado. Se van entrelazando esos dos tiempos. Claro, los 15 primeros minutos de función en un teatro, hay gente que decía, no me entero, qué está pasando, pero ya está muerta. Digo, sí, sí está muerta, si esto no es Twin Peaks. O sea, que no importa el que se sabe desde el principio que está muerta, que no, eso no es un secreto, no hay que descubrirlo, ¿no? Pero digamos que el texto tiene una estructura más complicada de lo que parece al principio. Y todo esto, pues cuando yo me encontré a Luis Luque, el director de escena, Carmelo Gómez y Ana Torrent, dije, tenemos función. Y de hecho, es muy hermoso, bueno, ahora hablaremos quizá, tú córtame, si No, no, me no. voy lejos, Sí, sí. porque creo que han resuelto muy bien en la escenografía que habéis visto, ese invernadero, cómo se ilumina el presente, el pasado, cuando coge color, cuando digamos está en el pasado, ¿no? Que estaba todo vivo, cómo se opaca, se hace opaco en el presente, la música que es bellísima también en este melodrama. Y de hecho creo que lo complicado es encontrar el tono de la representación, porque no es una tragedia, no es un drama exactamente, no es una comedia, tiene algo de thriller, un poquito de thriller, y luego la técnica de diálogo, todas las palabras son griegas cuando hablamos del teatro, la técnica del diálogo, esto es puro griego, estoy hablando griego, la técnica del diálogo no es realista y tiene cosas de un autor británico que es Harold Pinter. Harold Pinter, que fue premio Nobel, es decir, que las réplicas no dialogan una con otra. Samuel habla con el policía, Silvia habla con Samuel, con lo cual es una técnica complicada. Pero tuve suerte de encontrar un equipo que convirtiera ese poema escénico, ese poema dramático, en una obra plenamente teatral. Sí, y además es lo que tú dices, ¿no? La puesta en escena, la interpretación. Generalmente tus textos, los que hemos podido ver algunas de tus obras, que de hecho hay 5 en la Teatroteca, son de una gran exigencia interpretativa, ¿no? Porque se exige versatilidad. Allí Carmelo Gómez, bueno, es una, ni siquiera es crítica, es algún comentario que yo creo que tú eres consciente. No sé si te diste cuenta de ello cuando ya viste la puesta en escena o cuando lo escribías, que el papel de Samuel tiene un gran lucimiento, un especial lucimiento, y no digo que Ana Torrent no esté maravillosa, pero es verdad que a veces la emotividad o la potencia interpretativa cae más en el personaje de Samuel.
quería recalcar eso, que tus textos son de una gran exigencia interpretativa. Bueno, claro, es que el personaje de Silvia, mi teatro está lleno de fantasmas, por seguir con el griego. Está lleno de fantasmas, casi todos enamorados o casi todos buscando redención. En el caso del personaje de Ana, yo creo que es menos, esto que decimos en castellano, en español, menos agradecido. Porque, claro, un fantasma lógicamente no tiene la condición volcánica, la condición sanguínea, pírica, de fuego, que tiene el personaje de Samuel. Depende de las críticas. Yo creo que Ana también con el tiempo fue cogiendo mucha más fuerza, porque los fantasmas, lo sabemos bien, los fantasmas se nos revelan. Hay momentos que los fantasmas están muy presentes y nos llaman con fuerza. Y yo recuerdo, por ejemplo, críticas o comentarios de funciones fuera de Madrid, porque estuvimos dos años de gira o tres, no lo recuerdo bien. De hecho, creo que se hicieron 300 funciones de todas las noches de un día. Ana tomó fuerza y yo es un personaje del que estoy muy enamorado, de esta Silvia, porque es verdad que los fantasmas, digamos, tienen menos volcán, pero tienen más nostalgia. Y yo creo que este es un personaje, el de Silvia, muy potente. Y una cosa, si me permites, yo también voy a hacer un Sí. paréntesis. En tus obras, yo personalmente noto una gran compasión del autor hacia sus personajes. O sea, como compasión como de padecer conjuntamente, pero una gran misericordia hacia ellos. O sea, en tus personajes, corrígeme, no hay tipos infames, tipos odiosos, ¿no? Yo noto mucha empatía entre el autor, el creador y sus hijos, sus personajes. Sí, creo que esta es otra enseñanza del teatro griego, ¿no? Lo que asombra, es decir, lo que nos llena de sombra en el teatro griego, es que cuando tú estás viendo a Creonte, al final de Antígona, si la tragedia ha ocurrido, o Edipo, ¿no? Tú sientes compasión de esos personajes que han estado cegados, digo, por Ibris, o por Amartía, o por la pasión extraordinaria que sea, pero el teatro nos permite la compasión hacia los otros seres humanos. No es un juzgado, el teatro no condena. El teatro no condena. El teatro lo que es una gran escuela de imaginación moral, de comprender cómo un ser humano se dirige a la catástrofe, intentando evitarla. Cómo a veces nos ciega la pasión, el odio, la revancha, ¿no? Se ocupa, yo creo que el teatro, por eso me alegra tu pregunta, no es un lugar que juzgue. Incluso nos permite la compasión con los culpables. Y esto es muy grande, ¿no? Esto es muy grande. Cuando uno ve a Hipólito, ¿de acuerdo? Uno siente compasión, ¿no? Por todos esos personajes. Por Fedra, enamorada del hijastro que no debía. También por Hipólito, demasiado cerca de arte. Bueno, en fin, ¿no? Y Teseo siente piedad y compasión por esos personajes. Y yo creo que la piedad es un ejercicio del alma mucho más exigente del que creemos. No hablo de la piedad caritativa, hablo de la piedad que requiere ponerse en el otro, de comprender el fracaso del otro, la catástrofe del otro, sin salvarnos nosotros, sin juzgarlo. El teatro no es un juzgado, el teatro es un lugar donde establecemos imaginación moral y diría una imaginación compasiva. Una imaginación compasiva. Incluso cuando tú ves a Macbeth, ¿no? De Shakespeare, digo, por irme a otro imaginario, digo Macbeth, incluso Hamlet, y dices, Macbeth, uf, ¿cómo te ha cegado no, la codicia, todo? Pero sientes compasión de Macbeth. No sales del teatro con perdón diciendo, este era un criminal ambicioso. No, sino que comprendes que en ti existe también la posibilidad de ser Macbeth, o Medea, o Jasón, o Mariana Pineda, o Blanche Dubois, ¿no? Porque el teatro habla siempre de posibilidades de lo humano. Y yo creo que esa es su potencia, que no condena, sino que muestra para que tengamos piedad. Muy bellas palabras. Y claro, me has contestado un poco, ya tenía sobre la recepción, ¿no? 300 representaciones, has dicho.
Eso es increíble, o sea, fue una obra que tuvo gran éxito. De hecho, creo que ha sido representada, nos has dicho en los momentos estos de introductorios entre nosotros, nos has dicho que se ha presentado también en Nápoles, en México. Yo quería hablar sobre los temas de esta obra, que son muchos, algunos recurrentes en tu obra. ah, por ejemplo, empezando por el amor y la imposibilidad del amor. A mí me llamó la atención una de tus declaraciones, eh, categórica pero sentida. Dices, proclamo el amor no desde un lugar de dependencia, sino de bondad y cuidado. ¿Cuánto de ello hay en tu obra? Pues yo he pensado mucho, claro, como han pasado ya años desde su escritura, a veces la distancia nos permite ver lo que realmente hemos escrito. Ah, yo siento que es la obra de dos personas muy dañadas, con muchas heridas, que esas heridas les impiden amarse el uno a la otra y la otra al uno. Eso genera una situación de catástrofe, ¿no? Sobre todo para Samuel, de desamor, de desamor, ¿no? Los griegos dirían sevdas, bueno, es que es más que sevdas, es mucho más, ¿vale? Am, de auténtico desdén, ¿no? Por parte de Samuel. Pero es que realmente Silvia está rota por lo que le ocurrió en la infancia. Silvia yo a veces me preguntaba, decía, esto es una historia de amor sobre la incapacidad de amar, porque es que los dos llegan con muchos daños, con muchas heridas, y realmente el momento que a mí más me conmueve de la obra es cuando Silvia, el fantasma de Silvia, dice, me dejaste en la tierra con la mayor dulzura que conoció mi cuerpo. El cuerpo de Silvia ha sido un cuerpo abusado, un cuerpo castigado, un cuerpo castigado luego por ella misma. Samuel ha sido siempre un raro, un solitario, un incomprendido, ¿no? Que no querían sus padres que fuera jardinero, etcétera, etcétera. Y se encuentran ellos dos. Yo diría que los temas es eso. La, a veces decía, es un tratado de botánica sobre la incapacidad de amar. Cómo a veces hay heridas, y son temas muy complicados, ¿eh? Porque, uff, me emociona este encuentro porque hacía tiempo que no hablaba de la obra. Habla del derecho a marcharse, otra palabra griega, de la eutanasia, si eso es posible. Bueno, y thanos, ¿no? Thanatos, muerte, ¿no? Si es posible esa buena muerte, en el caso de Silvia, para el sufrimiento psíquico. Habla de la violencia contra las mujeres. Habla también de la compasión y diría también que habla de algo que está muy... lo comparo con la piedra oscura o con la geometría del trigo, que ya hablamos en otra ocasión de la geometría del trigo. Uf, que el único modo de salvarnos, creo yo, son los otros. Y a la vez los otros a veces nos condenan. Y esa es la paradoja de todas las noches de un día que ya está en el título, ¿no? Desde el inicio, porque es una obra sobre los cuidados, que es una palabra que en castellano ahora decimos mucho, sobre los cuidados, y también sobre lo contrario, ¿no? Y también sobre lo contrario. Y ya por último, diría que es una obra que juega a la dupla griega Eros Thanatos, o sea, deseo y muerte, esa dupla griega, Eros Thanatos. Yo creo que hay más Eros que Agapi, creo que hay Eros bueno, que hay deseo y amistad más que amor en todas las noches de un día, digo entre los dos personajes. Y otro tema transparente sería el silencio, ¿no? El silencio como acto subversivo que tú también reclamas. Ujú. Eh, y entonces yo te pediría, o yo, perdón, te preguntaría si puede el teatro no plegarse al ruido del mundo con ese silencio subversivo. Pues te cuento una anécdota, que para eso también estamos aquí. Anécdota, todo griego hoy, es así, nos hemos reunido y es todo griego, anécdota. Bueno, os contaba, hay un momento que el personaje de Samuel dice, vamos a quedarnos en silencio para ver, para escuchar cómo respira un jardín, ¿no? Había funciones, claro, 600 espectadores, 500 espectadores,
que se hacía un silencio que era oro, oro. Había veces que sonaban móviles, porque a veces, imagino que eso es un mal, que es casi una pandemia, ¿no? Que ya estaban sonando móviles en los teatros. Y era bonito porque Carmelo, que es un actor de carácter, a veces, como él hablaba con el policía, ¿no? El policía son los espectadores. O sea, él se dirigía como si los espectadores fueran, ¿no? ¿Qué quiere saber usted de mí? A veces decía, guarde usted el móvil. Si está hablando conmigo, guarde el móvil. Convirtiendo, confundiendo realidad y ficción. Eh, Creo que estamos muy necesitados de silencio, que hay mucho ruido en el mundo, que generamos mucho lenguaje y poca comunicación, que hay mucho ruido y nos escuchamos poco, que los diálogos en realidad es el encuentro casi siempre de soliloquios. El teatro propone ahora algo que para mí es muy subversivo. En primer lugar, presta atención. Eso ya, apaga tu móvil, por favor, durante 1 hora y 10, 1 hora y 20, apaga tu móvil. Hazte un poco transparente, tú no eres el centro, no es TikTok, no es Instagram, no es X. O sea, sé un poco transparente porque quédate en la sombra para atender esa luz que está ahí arriba en el escenario, porque esos seres humanos también son tú. Esto ahora es muy subversivo, porque creo que nuestra atención, nuestra capacidad de concentración, de atención, está enferma. Todos hemos enfermado. A mí me cuesta más leer una novela que hace 10 años o 15 años, por las redes sociales, por los dispositivos, por el ritmo. El teatro lo primero dice, detente, que eso ya es mucho, párate aquí, siéntate con gente que no conoces. Esto es importante. Seamos comunidad, ¿no? Seamos politiía, seamos ciudadanía poética. Y préstame tu silencio. El silencio es un regalo tan grande, tan grande. Estamos tan privados de silencio. Por último, hubo un experimento en Estados Unidos donde a adolescentes les dejaban en una habitación blanca, sin móviles. Estaban tan nerviosos que les daban como un aparato con corriente eléctrica y preferían darse electricidad antes que aguantar su propio silencio. Necesitamos el silencio para crear, para escucharnos, para comprender, para cuidarnos. Y también necesitamos aburrirnos. Hay una suerte de demonización. O sea, del aburrimiento nacen cosas preciosas. Un niño que se aburre, hay que dejar que los niños y las niñas se aburran, porque luego de ahí sale la creatividad, ¿no? Es como un montón de estímulos. Y ya por último, eso todo nos lo enseña un jardín. Por eso esta obra también es una reflexión sobre la paciencia, sobre el cuidado, sobre el tiempo y sobre los ciclos de la vida, ¿no? Todo eso lo enseña un jardín, porque no un jardín que te pasa solo una vez, cuidar un jardín, estar en un jardín, hay, yo admiro mucho a los jardineros, primero porque ellos son invisibles casi siempre, ¿no? Lo que vemos es su obra. Me parece que son creadores, jardineros y jardineras, que son gente maravillosa, entregada a la transparencia y que deberíamos aprender más de la poética de los jardineros. Efectivamente, muy bellas palabras. El otro tema, que es el de la muerte, lo has tratado, lo has avanzado ya, la muerte, la eutanasia. Y un otro tema recurrente, a mí me parece, o que a ti te gusta tratar, es esa dicotomía entre la esperanza y la resignación. Hay un momento que Samuel cita a su madre y dice, mi madre me dijo, confórmate, la vida ni es buena ni es justa. Y Uf, qué madre, también, pero tener una sí, madre, sí. pobre, pobre Caimene, pobre Samuel. Bueno, yo creo que, a ver, ah, creo que estamos necesitados de esperanza todos. La esperanza está ligada a la imaginación. Con más esperanza hay más posibilidades de otros futuros.
Samuel es un artista. Samuel no se conforma con la realidad. Samuel es capaz, su mirada es poética. La poesía para mí no es un género, no solo está en los poemas. La poesía es un modo de mirar el mundo y los ojos de Samuel son poéticos. Él mira su trabajo y su jardinero, para mí él es un poeta. ¿De acuerdo? De hecho es bonito que estoy en Granada, en latín la palabra para poema y para jardín es la misma, es Carmen. ¿Vale? Y Carmina al plural. Esos son poemas o canciones y también el Carmen de... Yo estoy ahora mismo en el Carmen de la Victoria. Carmen es una casa con jardín. Eso es bonito, ¿no? Que sea la misma palabra poema y jardín. Cultivar, alguien cultivado, alguien que cultiva, digo la palabra, pero no me voy de tu pregunta. Bueno, es que la esperanza... Vivir sin esperanza es horrible. Y que las esperanzas no se cumplan también es horrible. La esperanza es un riesgo. Pero bueno, ya que estamos en Grecia, eso dice Cavafis en Ítaca, es que hay que ir a los puertos nunca vistos, hay que vivir y habrá esperanzas que se cumplan. Esperanza que se cumplan y descubramos que ojalá no hubiéramos deseado eso. Y luego, pues también somos los sueños que nos han cumplido. Eso nos van a acompañar, pero es que hay un onirobatis, es una palabra griega preciosa que es para los insomnes, los que caminan en sueños. Bueno, pues los creadores caminan un poquito más en sueños, los idealistas, los jardineros, los políticos buenos, que algunos hay, también los cooperadores internacionales, los médicos, las maestras, los maestros, esa es gente que tiene esperanza. Por ejemplo, pues para mí un maestro, una maestra es alguien que está habitado de esperanza, cree que esa gente que está allí tendrá un futuro mejor y por eso están impartiendo clases, ¿no? También el teatro, pues nos enseña que a veces los sueños se nos desmoronan encima. Eso nos dice Chekhov, también, bueno, pero yo qué sé, hay que arriesgarse a tener sueños y esperanzas. Y llegamos al tema con mayúscula, o temazo, que es el tema de los recuerdos, las memorias, los traumas, porque tus personajes son como dos sísifos que llevan en sus espaldas todas las personas y todos los recuerdos que han tenido, ¿no? Tú has dicho, somos lo que recordamos. El teatro nos permite poner sillas a los ausentes y escuchar nuestros propios fantasmas. El tema del pasado. ¿Cómo pesa el tema del pasado en tu obra? Uf, vamos, es una pregunta grande, voy a intentar ir por partes. Yo me encontré a un amigo, bueno, hice un amigo ah, peruano que me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Me dijo, las culturas originarias, lo que antes llamábamos precolombinas, nosotros sabemos que el futuro nos pilla siempre por detrás. El futuro es lo que tenemos detrás a la espalda, por eso nos sorprende. El pasado es lo único que podemos mirar cara a cara. A mí eso me cambió mucho el modo de pensar. Nosotros podemos mirar cara a cara al pasado. Ese ejercicio de mirar cara a cara al pasado no es sencillo, porque la memoria es digo políticamente, es una lectura ética y responsable del pasado. El pasado nos sigue sucediendo, ¿no? Incluso los griegos tienen una palabra preciosa que se llama progonoplixia, que luego hablamos de ella, pero es que los griegos tienen un montón de palabras relacionadas con el pasado que es maravilla, porque claro, si en un sitio el pasado está presente es en Grecia, que es un laboratorio de todos los tiempos, maravilloso. Pero, en todo caso, el pasado nos sigue sucediendo. El pasado no es una identidad clausurada. El pasado es un animal vivo que en cualquier momento se puede abalanzar sobre nosotros. Lo digo siempre, por supuesto, las páginas, tenemos que pasar página en la expresión castellana, pero hay que leerlas. Y en cuanto a los recuerdos, yendo a lo más personal, no tanto lo político, eso era el marco macro, yendo a lo átomo, a la persona, a lo más personal, voy por partes. Más allá de la creencia que cada uno tenga, digo, las creencias religiosas, yo creo que cuando muera la última persona que nos recuerde, cuando muera la última persona que nos recuerde, habremos perdido la inmortalidad. Mientras alguien nos recuerde, algo de nuestra vida seguirá vivo, ¿no? Eh,
pues mi abuelo está en mí, mi abuela en mi carne, en mi recuerdo, pues sigue conmigo, no han muerto del todo, están conmigo aquí. La gente que he amado está conmigo aquí. También hablabas antes, y más en todas las noches de un día, del trauma, otra palabra griega. Trauma incluso significa herida, traumatismo tenemos en castellano, ¿no? El pasado nos deja heridas, el pasado nos deja heridas, hay que cuidarlas, hay que tratarlas, hay que cicatrizarlas, hay que acudir a los médicos, ¿no? Hay que hacer terapia, otra palabra griega, de los traumas. Por eso, por fortuna, la psicología, la psiquiatría, bueno, es que enfermamos del alma. Otra cosa que nos enseñaron los griegos, tú vas a Epidauro y tienes el templo de la medicina Asclepios al lado del teatro. Tienes cómo curar el cuerpo y cómo curar el almita, todo ahí junto. Entonces, decía con esto que los personajes de todas las noches de un día es gente que no ha podido sanar sus traumas, sus heridas. No podemos evitar que nos hagan heridas, la vida te hace heridas, pero sí podemos decidir qué hacemos con las heridas. Vamos al psicólogo, al psiquiatra, lo hablamos, nos cuidamos, ¿no? La cuestión es que Samuel y Silvia pertenecen a un tiempo, en mi cabeza, ¿eh? Porque en mi cabeza digo, el tiempo dramático de la obra no es 2008 ni 2015. Para mí es a finales de los años 70, principio de los 80, cuando empezaban a construirse las urbanizaciones. Es decir, es una obra de un tiempo dramático, de una época donde no era tan común el psicólogo, la psiquiatría, etcétera, etcétera, ¿no? Son personajes que no han curado sus heridas. El teatro está lleno de personajes que no han curado sus heridas. Pero claro, memoria, trauma, olvido, todas estas figuras que tienen que ver con, bueno, con lo que somos. Yo creo que el teatro nos muestra, primero, por sintetizar, el teatro es un enlazador del tiempo, es un gran enlazador de tiempo, pero eso desde los persas de Esquilo, ¿de acuerdo? El teatro siempre ha hecho presente el pasado, sea Julio César, sea Mariana Pineda, sea los persas de Esquilo, incluso un pasado mitológico como las troyanas de Eurípides. Eso para empezar. El teatro es un enlazador de tiempos. El teatro nos muestra siempre que los ausentes están presentes, como los fantasmas. O sea, desde el padre, ¿no? Jerjes y Darío, en los persas. Por eso el teatro está lleno de fantasmas. En el teatro podemos ver los fantasmas que nos rodean. El teatro también nos muestra qué ocurre cuando no cuidamos nuestras heridas, que se infectan poéticamente y a veces no poéticamente. Y por último, yo creo, ese es mi deseo, que cuando el público lea o vea todas las noches de un día, pues sienta compasión con esos personajes, cierta piedad, no caritativa, y que luego diga, bueno, pues hay que hablar las cosas. Los silencios nos hacen mucho daño, ¿no? A Silvia le ocurre que no es capaz de nombrar. Si Silvia le dice al principio a Samuel, me ocurrió esto en la infancia, es horrible, no sé qué me ocurre, que me estoy ahogando en mí misma, estoy rota, la relación es otra. Pero es que no nombrar no nos ayuda. No nombrar no ayuda. Es otra de las cosas de la que habla todas las noches de un día, que son incapaces de, 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 de- de contar la herida, ¿no? Es curioso porque la obra cuenta la herida que ellos son incapaces de contar. Por último, voy a citar a Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, que decía, ella habla del poema, pero para mí el poema y el teatro están muy cerca. El poema ha de conjurar, exorcizar y reparar. Esto los griegos lo saben perfectamente. Bueno, como veis, estoy enamorado de Grecia, también de Serbia, de todo, de Bruselas, de todo el mundo, pero bueno, es que Grecia justo es mi segunda patria. Bueno, pues esto que cuando hablamos de catarsis, de limpieza, ¿no? La función te permite que todas esas emociones pasen por tu cuerpo y te limpies las heridas. El teatro sirve para limpiar las heridas de los espectadores, no tanto de los personajes. ¿No? Pues decir, bueno, pues voy a ir a terapia, voy a hacer costelezo, bueno, vamos a cuidarnos porque lo que no se nombra sigue existiendo y sigue haciéndonos cosas. Debajo de las alfombras de las casas, los silencios hacen cosas terribles. Y es curioso porque hablas de la fuerza sanadora de las palabras y ya pasando de la obra al dramaturgo,
a ti la literatura, lo has comentado, pero estaría bien que lo repitieras, a ti la literatura te sanó y no metafóricamente ni espiritualmente, sino incluso físicamente. Sí, porque yo tuve dislexia de pequeño, perdí pie con el lenguaje, no podía pronunciar bien ciertos sonidos, no podía leer bien, no podía escribir bien y mis padres me llevaron a un logopeda. Grecia en todos lados, me llevaron a un logopeda eh, y me recetaron literatura. Tenía que escribir, tenía que escribir y tenía que leer en voz alta. Y yo quería estar en las calles, quería estar con los amigos, no quería lenguaje, estaba cansado de las palabras habían enfermado en mí y yo con ellas. Y leyendo, escribiendo, pues hubo un día que leyendo literatura infantil dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué me están haciendo las palabras? ¿Qué me está ocurriendo en la imaginación, no? Estoy en una habitación pequeña, pero soy un pirata y soy un explorador y soy una enamorada en Verona en el siglo XVII, todo a la vez. Y comprendí desde pequeño lo que nos hace el lenguaje, lo que nos hacen las palabras. Las palabras pueden multiplicar nuestra vida, pero también hacer lo contrario. Las palabras nos pueden hacer mucho daño y también pueden multiplicar la vida. A todos nos ha pasado, imagino, los que estamos aquí, las que estamos aquí, una frase nos ha salvado el día o con perdón, que bueno, es que queda grabado. Y luego me echan la bronca en casa de Alberto, el decoro. A veces las palabras nos han arruinado un día o la vida. ¿No os ha pasado que a veces te dicen algo y por mucho que te pidan perdón dices, no, no, ya lo has dicho? Ya no puedes, el lenguaje no se deshace. Es que eso es tremendo. El lenguaje no se deshace. Cuando te alcanzan las palabras, ¿no? Claro, uno de los asuntos del teatro desde el inicio es el lenguaje. De hecho, claro, por ejemplo, la palabra bárbaro en griego eran los que no hablaban griego, va, ¿no? Ser un bárbaro, no tener ciudadanía es estar desprovisto de lenguaje. El lenguaje es identidad, es recuerdo, es capacidad de negociación. Y sí, a mí me salvaron primero enfermé con las palabras y luego me han salvado. De hecho, me siguen salvando todos los días, pero precisamente porque sé de su potencia, estoy muy atento a ellas y estoy muy atento a la prostitución del lenguaje que están haciendo los poderes políticos hoy. Cuando un político hoy, al menos por aquí en mi país, dice libertad, de repente la libertad ya no es la palabra que era hace 25 años. O dice sacrificio, ya no es lo mismo. Ajuste necesario, eso ya no es lo mismo. Las palabras están vivas. Las palabras son criaturas muy delicadas que pueden hacernos muchas cosas, ¿no? Entonces, es que somos un montón de palabras. Ah, los que nos hemos dedicado o hemos tratado de aprender otros idiomas, bueno, pues uno sabe que yo que sé, en mi caso, pues cuando hablas griego y vas a Grecia, pues es otra experiencia. Primero porque estás metiendo la mano en un caudal de un lenguaje siglos y siglos, siglos, diacronía del griego, ¿no? Y comprendes que distinto es decir pir, afotiá, bueno, lo que sea, ¿no? O yo qué sé, lo que sea, o tecne o pedimu, la diferencia entre una palabra, digo, la diglosia. O sea, es que el lenguaje es tremendo, ¿no? Y yo creo que yo cuando voy a los institutos y hablo con los chavales, que tienen una crisis con el lenguaje. Están desconfiando de las palabras ahora, por mucho, por el TikTok, por todo, por la prostitución. ¿Qué hacemos con estas palabras? ¿Para qué queremos lenguaje? Y yo intento transmitirles esto que decía Wittgenstein, que no es un invento mío, esto es filosofía del lenguaje. Es que las fronteras de nuestro lenguaje son las fronteras de nuestros mundos. Y yo quiero que la gente tenga muchas patrias muy amplias, que viajen con las palabras, con la imaginación, y por eso mi lucha, ¿no? También por entregar una literatura dramática que tenga estatura literaria, ¿no? Que tenga valor literario per se. ¿Y cómo pasaste de esas palabras sanadoras a sanar tú otra gente con tus palabras, ¿no? Haces eh, creo que en tu obra Tres noches en Ítaca, ya que has citado tus charlas en instituto,
tienes una carta a una profesora, tu profesora de instituto, y de una profesora que te marcó, ¿no? Que hizo que a la vez tú creas mucho en la escuela pública, porque muchos de nosotros somos productos de la escuela pública, ¿no? Bueno, es que he de creer en la escuela pública por lo siguiente. Mi abuelo fue un pastor de ovejas en un cortijo de... Trabajaba para un señorito, le cuidaba las ovejas, era pastor, era analfabeto. Mi madre sabe las cuatro, lo que llamamos las cuatro normas, leer, escribir y poquito más, porque la sacaron del colegio para que recogiera algodón y maíz y aceitunas. Entonces, si yo he llegado a ser Premio Nacional de Literatura Dramática, es por lo que llamamos ascensor social. No me gusta mucho la palabra, la expresión, pero he de decirlo, ¿no? Por una escuela pública que hizo que el hijo de un electricista y una ama de casa eh, tuviera la posibilidad, porque no te asegura nada, la posibilidad de llegar a lo que soñaba. Y lo que comentas es una anécdota que recuerdo siempre con cariño. Yo estudié griego clásico cuando era adolescente y el primer día que entramos por la puerta éramos cinco o seis, no mucho más, los que escogíamos griego clásico, pero éramos magníficos. De repente la profesora nos preguntó, ¿cómo reconoció Odiseo perdón, la Euriclea, la nodriza, a Odiseo cuando éste regresó después de 20 años a Ítaca? Y no lo sabíamos ninguno. Entonces ella se enfadó, nos tiró un borrador. Esto es cultura general, lo tenéis que saber. Al principio pensamos que era una señora con un poco, al menos, excéntrica. Luego comprendimos que era la más cuerda de ese instituto, que quería que ese legado nos perteneciera. Y me cambió la vida, porque ahí empecé a leer teatro, tragedia griega, a amar Grecia, a luchar por publicar una obra que yo, claro, nadie en mi familia se dedica al teatro, pero es que no, ni al teatro, ni hay abogados, ni hay arquitectos, ni hay mujeres periodistas, son todo albañiles, electricistas, oficios dignísimos, em, técnicos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le estoy muy agradecido a la educación pública porque yo creo que para un termómetro de cómo está un país es cómo cuida su educación pública. Porque es que un chaval no puede ser un cliente, es que no va de eso. Igual que la sanidad pública. Yo respeto todos los pensamientos, bueno, todos no. Comprendo, escucho muchas opiniones, pero yo creo que un paciente no puede ser un cliente. Un paciente que tiene un cáncer no puede ser un cliente. Esto es mi opinión. Y yo creo que alguien que un alumno, un chaval, no tiene que ser un cliente o un prototrabajador. Es un chaval, es una chavala que tiene que aprender y tener juicio crítico e imaginar y llenarse de todas las posibilidades del mundo. Ya vendrá el mercado laboral, ¿no? Él dice, es que te tengo que preparar para el mercado laboral. Y yo digo, no, la escuela debería preparar contra. Esto es una broma, ¿eh? No quiero ser demasiado anarquista, pero dar herramientas, por supuesto, para el mercado, pues, voy a ser más conciliador, pero debía convertirte en una persona, la escuela pública, y no en un protoempleado, ¿no? Y no lo digo desde el idealismo, sino desde la experiencia, desde alguien que la escuela pública le hizo, lo convirtió en el autor que es. De hecho, jamás hubiera llegado a tener a poder hacer una tesis doctoral si no hubiera sido por la escuela pública. Y siempre estaré agradecido a la educación pública. Que yo entiendo, que haya escuela privada y concertada, todo lo entiendo. Pero mi corazón y mi cabeza está con la escuela pública y con la sanidad pública. Mira, llevamos mucho rato y escuchándote realmente podríamos llevar horas y No, por favor. disfrutando de tus palabras. Voy a hacer una pequeña, me voy a saltar varias notas que tengo aquí apuntadas y voy a ir directo a una pregunta que tengo y ya vamos a pasar a los participantes, al público, a los amigos amantes del teatro. Se presenta mañana, creo, en Cannes, precisamente una película, La Bola Negra, de Javier Ambrosi y Javier Calvo, que son más conocidos por los Javis, los que somos un poco españoles o seguimos el cine. Es una película que recoge
una obra tuya, ¿no? La Piedra Oscura, en parte. Yo querría que nos y que mañana se presenta en Cannes. Es una historia de memoria, no vamos a hablar más de la memoria porque tú lo has explicado muy bien, ¿no? Que no se puede pasar páginas si no se leen las páginas antes. Y esto, pues, tú te has dedicado a muchas obras en las que has tratado de la memoria histórica o simplemente el recuerdo de gente que vale la pena seguir recordando porque han sido ejemplares. En La Piedra Oscura, que hablas de Rafael Rodríguez Rapún, el amor de Lorca durante sus años de la barraca, Los días de la nieve, en la que das voz, y eso lo podéis, por favor, véanlo en la Teatroteca, una interpretación magnífica, excepcional, es La viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, que recuerda su relación, una obra preciosa, un monólogo precioso. Ah, El sueño de la vida, creo, diálogo, corrígeme si me equivoco, el diálogo con la comedia sin título de Lorca. Por supuesto, El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Son obras que, bueno, no se pueden ver en la teatroteca, pero se pueden leer en las bibliotecas, en nuestras bibliotecas. Son obras. Y también La Paloma Negra, en el que tratas del tema del exilio. Mañana, por ejemplo, igual eso te va a rebotar, va a tener va a resonar también Alberto Conejero en esta presentación en Cannes. ¿Cuál ha sido tu participación en esta película? O si nos quieres hablar de esa primera obra. Sí, antes de ir acá, quería Sí, nombrar, sí. porque estamos en la zona de los Balcanes, Balcanes, Grecia, Mm, Ushuaia, pese al título, que toma el nombre de la ciudad argentina, una de las tramas sucede en Salónica, en la Salónica de la ocupación alemana, ¿de acuerdo? Y se ocupa de la SOA de los sefardíes. Es que en Salónica, bueno, en Thessaloniki o en Selanik, o como, bueno, Thessaloniki, en Salónica había una comunidad judía muy importantísima hasta la Segunda Guerra Mundial, porque fue diezmada en los campos de exterminio, que hablaban bueno, judeo-español, ¿no? Una lengua hermana de nuestro español, de nuestro castellano, como conocéis, y quería nombrar Ushuaia precisamente por transcurrir en esto y por ocuparse de la memoria que has nombrado. Y mañana, pues es que la vida es rarísima y bella. Yo estoy en Granada haciendo aquí una actividad poética pequeñita y a la vez se presenta esta película, La Bola Negra, que parte de mi obra La Piedra Oscura. Yo soy co-guionista, se presenta en Cannes, en la sección oficial. Estoy nervioso, estoy emocionado, a la vez con un poco de temor de las redes sociales y todo el mundo de la opinión, porque eso es muy grande. A mí me ha gustado mucho participar en el guión, en ese viaje. Me emociona que esa historia que tiene a Federico García Lorca ahí sobrevolando vaya a llegar a un público mucho más amplio. Eh, Estoy feliz, estoy nervioso, por un lado, pero también pienso, estoy bien en Granada, estoy bien aquí en lo que estoy haciendo, porque yo no sé si, con todo el respeto, si CAM, si todo ese, no ruido, iba a decir fasaría en griego, si todo ese jaleo que es precioso, ¿eh? Yo estoy hecho para eso. Yo tengo un poquito de Samuel. Quizá estoy mejor aquí en este jardín en el que estoy ahora en Granada, pero estoy muy feliz, muy emocionado que el primer guión que he firmado, cofirmado con ellos, vaya a Cannes. Es un orgullo que haya tres películas españolas en la sección oficial de Cannes y una fiesta para nuestro lenguaje. Me siento muy feliz por Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar y los Javis, y que mañana vaya a estar mi nombre ahí, bueno, mi nombre, no solo mi nombre, la historia que yo he imaginado, todo eso, estar en Cannes, pues es muy loco, ¿quién me lo iba a decir? Lo que pasa es que como no me lo creo, o sea, no me lo acabo de creer, como que no puedo dimensionarlo. O sea, como que no me lo creo. O sea, que no. Bueno, a ver qué ocurre. Ojalá la película guste muchísimo. Yo la he visto, claro. Es una película poética preciosa sobre memoria en tres etapas distintas de nuestro país. España, 1932-1937 y el 2017. Y es una película llena de poesía, de emoción. Bueno, está Glenn Close, Penélope Cruz, es una cosa muy, muy maravillosa y ojalá guste mucho y bueno, mucha emoción y muchos nervios y felicidad, no sé, es rarísimo todo. La vida es maravillosa y rara a la vez, todo junto. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Yo no sé si te paso la palabra a Silvia por si hay alguna. Yo invito, es un privilegio tener a Alberto aquí, está para nosotros.
eh, con toda su generosidad y toda su ternura y su simpatía. Y yo creo que si tenéis alguna pregunta es el momento. Sí, damos paso a las intervenciones. Quien quiera preguntar lo puede hacer desde el chat o bien puede levantar la mano y hacerle la pregunta directamente a Alberto. Bueno, la gente creo que es tímida. Sí, ya Aquí, tenemos aquí una hay por aquí. una mano. Sí, Sofía, si quieres quitar, estás silenciada, si quitas el micro. Aquí, Sí. perfecto. Sí, dime. Ok. ¿Me escucha? ¿Me Sí, se escucháis? escucha. Sí. Ok. Alberto, hice Chimaros. Entonces, Listo, Poli. eh, me gustaría decir muchas gracias por esta oportunidad de estar contigo. Eh, Me gustaría decir que disfruté mucho de la obra, de la representación. Me pareció muy interesante eh, respecto a la forma del texto, la manera en que se combina el presente del interrogatorio y el pasado de los dos personajes. Un elemento que nos hace a los espectadores una especie de detectives. Quería preguntar algo. Observamos a los protagonistas con sus heridas, que viven en un jardín y en un invernadero. Vemos la admiración de Samuel por las plantas. Um, Silvia enterrada para asimilarse con las plantas, aprender los secretos de las flores, me gustó mucho. Para multiplicarse a través de las plantas. Yo lo entiendo todo esto como un mensaje ecológico, un paraíso perdido que debemos recuperar, pero una postura política también. Las plantas nos muestran una forma de resistencia. ¿Era esa una de vuestras intenciones o es una postura metafísica y simbolista simplemente? Bueno, voy a intentar responder. Bueno, Sinjaritia de Hispanikasu, bravo su, Telia, de Hispanikasu, y voy con la respuesta. Fíjate, has dicho de nuevo el griego metafísico, ¿no? Physis, naturaleza, lo que está más allá de la naturaleza, ¿no? Físico, physis. Am, hay cosas en todas las noches de un día, temas que aparecen insinuados desde un lugar frágil. Uno es el ecofeminismo, digo, ese ecofeminismo sin ser evidente. Sí que hay, Sofía, una reflexión sobre la crueldad de los varones con las mujeres y cómo de repente Silvia encuentra en ese invernadero, encuentra en la naturaleza una, un cuidado y en Samuel, en el jardinero, que no encuentra afuera. Ese final de Silvia, cuando le pide ser enterrada en el propio jardín, ¿no? Es decir, yo quiero convertirme en este jardín, ¿no? No quiero estar en un nicho. Hay una potencia simbólica muy grande en eso. Primero, no quiero estar con la sociedad que tanto daño me ha hecho, quiero estar aquí, quiero que me sigas cuidando después de mí,
quiero que me sigas cuidando después de mí, ¿no? Mientras tú sigas cuidando este jardín, yo estaré aquí. Seguiré viva, ¿no? Lo que le dice ella, seguiré viva en cada planta. Desde Antígona, uno de los asuntos del teatro es el enterramiento digno, ¿no? Dar sepultura digna al cuerpo. De eso habla. Pero me alegra mucho, Sofía, que hayas visto esa suerte de necesidad de ecofeminismo, porque no lo hay en la obra, pero necesidad de, y una parte muy espiritual, muy metafísica, de reintegración del ser humano con la naturaleza, ¿no? Aunque sea de modo violento, como ocurre con el final de Silvia. Am, en este sentido, por cerrar la respuesta, que no es sencilla para mí, creo que los textos saben más de ellos que lo que el autor sabe. Yo he tenido la suerte de escuchar muchas opiniones sobre todas las noches de un día. Para algunos y algunas es una obra sobre el incesto, porque es lo que, o sea, sobre la sobre los abusos, que es lo que está por detrás. Otro es una obra sobre los cuidados, un tratado de botánica. Bueno, todo eso está por ahí. Pero a mí me conmueve mucho que Samuel no quiera irse de ese espacio, porque es un modo de seguir cuidando la tumba de Silvia. Sigue amando a Silvia a través de ese jardín. Por eso cuando entran las máquinas, las excavadoras, ¿no? A destruir ese jardín, Samuel también siente que se está destruyendo un modo de estar en el mundo. Y ya lo nombro, hay un homenaje al Jardín de los Cerezos de Chekhov en ese final. El Jardín de los Cerezos de Chekhov, ¿os acordáis de esa obra de teatro donde se destruye el Jardín de los Cerezos, ¿no? Para la nueva Rusia. Pues también era un homenaje a eso. Y Sofía, te agradezco muchísimo tu pregunta y tu castellano, que es bellísimo. Muchas gracias, Sofía. Si alguien quiere Gracias. hacer, espero que hay una pregunta en el chat. Bueno, hay varios saludos desde Belgrado que están estudiando español, que te invitan a ir a Belgrado. Ojalá, Y no he estado nunca, ¿eh? Me encantaría. pues te invitan varias personas aquí. Y Irene dice en el chat, Alberto ha dicho que todas las noches de un día es una obra poética. Yo que soy lectora entusiasta de tu teatro, puedo decir que la poesía está de una u otra forma en todos tus textos. Es más, diría que la poesía está en ti como persona. Decía Alberto Giacometti que el arte es una forma de mirar. Tú tienes el don, perdonar que voy bajando las líneas, de mirar a Alberto y de trasladar esa emoción. Es muy importante cómo llegas a los jóvenes a través de tus obras. En todas las noches de un día, cuando pude verla en Almería, aún queda el eco. Es imposible no entrar en ese jardín y todos los ecos de tus obras son transformadores. Pues Te Irene, dice Irene, si quiere participar en viva voz, en cualquier caso ha dejado esto en el chat. Pues Irene es una compañera, es profesora. Ya sé quién es Irene de Almería, porque Irene de Almería es Irene de Almería. Es una compañera profesora. Yo estuve en su instituto con sus chavales. Ella hace un trabajo maravilloso. Es también ella poeta. Pues qué voy a decir, que gracias por colarte en esta actividad del Cervantes. Creo que está por ahí Margarita, que se han colado varias amigas por aquí a esta actividad, que les mando un besito. Que gracias, que desde luego. Yo hago teatro, a veces me dicen, ¿tú haces teatro para llenar, para el espectador? Yo digo, mira, yo con el espectador no quiero ser ni condescendiente ni hostil. Quiero estar ahí, en medio, mirarlo cara a cara, ¿no? Proponerle una emboscada poética. Pues gracias, porque creo que el mundo está necesitado de mucha poesía. Y el teatro es un buen lugar para intentar la poesía, Irene, y tu mirada es muy generosa y yo qué sé, pues que me da pudor, pues, pero gracias, mil gracias. Muy bien. Te da las gracias también Irene. Silvia, que es la bibliotecaria de Belgrado, toma nota sobre la posible invitación a Serbia y por ahora no hay Mira, ninguna lo otra digo, Silvia, pregunta. perdóname, pido invitación, esto es feísimo. No he estado en Grecia, gracias a Dios, he estado muchas veces, he estado viviendo en Grecia, pero no he estado en Serbia y bueno, Nada, yo tomo nota, ¿eh? me encantaría. Lo sugeriré a la dirección. Muy bien. Mirad, yo tengo una pregunta mientras la gente se lo piensa o
Digo, quiere levantar la mano. Si no sabe cómo se levanta la mano, ah, lo puede hacer en el chat, decir quiero hablar. Entonces, acabas de decir que no quieres ni incomodar, ni ser condescendiente. Claro, un dramaturgo quiere seducir al fin y al cabo, ¿no? Y hay yo he escuchado alguna declaración de algún dramaturgo que dice que el teatro tiene que incomodar también. Es una opción, supongo que es una opción dramática, incomodar, pero, y no solo incomodar al público, sino muchas veces se tiene que incomodar a los poderes. Pero ¿cómo hace el teatro para incomodar cuando el teatro es una expresión de la polis y el teatro hoy en día necesita del Estado, de los poderes públicos, ¿no? ¿Cómo se vive esa dicotomía, financiación, poderes públicos, libertad de expresión, autocensura? Uf, qué pregunta, muy... Pero mira, de vuelta a los griegos. ¿Cuál es la potencia del teatro griego? Va Eurípides. Claro, el teatro en Grecia era subvencionado por el Dimos, por el Demos. O sea, por, digamos, lo que era el ayuntamiento, no el ayuntamiento, bueno, ahí viene, digo, el Dimarcos era una expresión municipal dentro de unas fiestas rituales, las dionisíacas, pero el teatro ha sido incómodo desde sus orígenes. De hecho, por ejemplo, Frínico, que es un autor, dicen que menor, de los primeros trágicos, él tenía una obra que se llama La caída de Mileto, la caída de Miletos, y Alos y Tismílitos, creo que es en griego, y Alos, sí, ¿no? La caída de Miletos, donde contaba la derrota, una derrota griega. Los espectadores lloraron tanto que se prohibió ese tema. Se prohibió que el teatro hablara del presente. Por eso iban al pasado, porque no se podían tocar temas muy del presente, porque tal. Pero fíjate, pongo el ejemplo de las troyanas. ¿Cuál es la potencia de las troyanas? Que el punto de vista es compasivo con las troyanas, siendo los griegos quienes están haciendo la obra y los vencedores. O sea, que tú sientes, ¿no? Que la potencia de Eurípides, luego le costó caro, claro, lo mandaron para Macedonia, pero el teatro desde sus orígenes siempre ha sido incómodo, pero incómodo no sé, es no casarse con nadie, que esta versión castellana también es preciosa. Esto es de C2, por lo menos, no, C1, C2, en los exámenes. No casarse con nadie, ¿no? No casarse con nadie es yo no soy partidista. Es un asunto político, pero no partidista, no a favor de ningún partido en concreto. Yo he sido censurado como dramaturgo, mis obras tocan la memoria histórica, pero cuando digo que no quiero ser hostil, es que yo no hago teatro contra el espectador. El teatro en realidad es la corriente que sucede entre el espectáculo, ¿no? Entre la escena y los espectadores. El teatro es esa corriente. Si esa corriente no se da, no hay teatro. ¿De qué sirve un teatro? Mira, yo tuve un alumno que era sacerdote y le pregunté, papás, aspume, stinilki, cura, ¿no? Sacerdote. Y le digo, si vas a impartir misa y no hay ningún feligrés, no hay nadie en la iglesia, ¿tú puedes puedes oficiar la misa? Y me dijo, no, porque no se produce la comunión. En el teatro es lo mismo, se tiene que producir la comunión. Esa comunión no es sencilla, ni es fácil, ni es complaciente. Lo que no puede ser es hostil, porque si el público se levanta y se va, ¿qué batalla das? Tiene que ser una emboscada poética. El equilibrio es complicado para no hacer un teatro, digamos, de tesis, partidista, maniqueo. No, hay que hacer un teatro que sea incómodo, sí, pero no hasta el punto de que se vaya el espectador, porque si no, no hay teatro. Y su asunto siempre es político, porque pertenece a la polis, que de ahí viene, ¿no? A la ciudadanía, pero no puede ser partidista. Yo creo que el espectador reconoce muy bien cuando lo que hay ahí es un meeting, un sermón político. Lo reconoce muy bien y reconoce cuando hay teatro. Y por último, y esta es una idea de Juan Mayorga, un dramaturgo español, uno de mis maestros, yo creo que la función del dramaturgo no es compartir solo sus ideas, sino que el espectador salga con más ideas, cuestionándose sus propias ideas. Que tú veas Antígona y digas, bueno, Antígona o Creonte, pero que dudes, porque si no dudas, ¿no? Ahí está las enseñanzas de los griegos. Y por último, yo creo que el teatro es un arte
que siempre sucede en presente. Es un arte del presente y por eso es político. Es que el teatro, en cuanto sucede en el presente, siempre es político, ¿vale? Pero creo que, por cerrar, el teatro ha de ser incómodo, pero no hostil, buscar al espectador, pero no querer complacerlo a toda costa, y ser político, pero no partidista. Silvia, tienes el micrófono silenciado. Ahora, ¿sí? ¿Se me oye? Ah, dice que la conexión es inestable. Bueno, pues se la recupero. En cualquier caso, quiere la palabra Mar Garrido. A ver qué de... Mar, tienes que ponerte el micrófono. Sí, reactivar el sonido. No lo logramos. Pues si escribes, lo puedo leer. Ahora, Mar, Ahora ¿cómo sí. estás? No, yo no te oigo. Ah, yo creo que ahora no es que esté silenciada, es que a lo mejor lo tienes bajo porque el micrófono no está... No, no se oye. Escríbelo, Mar, si quieres, si te apetece. Un beso para Extremadura, que sé que Mar es otra profesora, está llena de bibliotecarios y profesores. Es maravilloso, es una suerte de paraíso esto. Vale, pues esperamos la intervención de Mar en el chat. Qué bien bueno, que venga gente también de otra. Nuestros encuentros son públicos y los vamos a seguir reproduciendo uh, después del verano y invitamos a las profesoras de España, de Serbia, de Grecia, de todas partes también que se unan, ¿no? Esto es un ágora pública, un encuentro con un dramaturgo. No sé si Mar está Aquí. escribiendo, sí. Mar pregunta en el chat, quería que nos hablaras de la música en la obra, de la presencia de ese tocadiscos, de la selección de las melodías. Claro, Mar, gracias por la pregunta. Yo he llamado esto melodrama, que es melos, ¿no? Pues eso, melómano, decimos en castellano, la música, por un lado, ¿no? Y por otro lado, el drama. Digamos que hay tres niveles de música. Primero, la música que pertenece a la acción. Ella escucha canciones italianas en ese tocadiscos. Esto tiene que ver también, yo cuando tengo alumnos de escritura digo, vuestras pasiones tienen que estar. Yo es que soy un friki de la música italiana. Me encanta la música italiana, estoy enamorado de la música italiana, me encanta Mina, me encanta Ornella o sea, me encanta la música italiana de los años 70 y 80. Y cuando yo era adolescente y escuchaba esta música me decían todo, pero qué viejo eres, tal. Digo, sí, desde pequeño estoy viejo, ya con 10 años ya era viejo. Entonces, me gusta mucho esa música, me remite también al mundo, digamos, eh, me da una atmósfera muy fuerte esa música italiana, melancólica, pero muy viva. O sea, creo que las canciones de Mina, ¿no? Tienen esa cosa que son muy melancólicas, pero muy vivas. Eso por un lado. La música que suena en el tocadiscos. Y también me parecía que un tocadiscos en un invernadero, ¿no? Como ¿qué hace allí? ¿Por qué? ¿Por qué pone música a las plantas? La música que escucha Samuel cuando está trabajando, la que no quiere escuchar, un modo de hacerse presente con la música. De hecho, algunas, si no recuerdo mal, algunas escenas toman títulos de canciones. La música es finita, por ejemplo, es una canción italiana. Yo tomé el nombre de esa, ¿no? Con la música finita, bueno, todo esto. Y luego Luis Micobo, que le quiero nombrar aquí, es un musicazo, hizo el espacio sonoro, ¿vale? Lo que llamamos espacio sonoro para la música. Por ejemplo, al principio veis que lo primero que escuchamos son las tijeras de Samuel en el oscuro, todo ese espacio sonoro. Claro, la música era fundamental y la música de Luis Micobo, la que ha compuesto original para todas las noches de un día, es una belleza. De hecho, me da mucha pena que no esté en el Spotify. Voy a hablar con Luismi para que suba la música al Spotify, bueno, al Spotify o donde sea, donde quiera, porque es una música muy bella y es parte del espectáculo, como el espacio escénico que hizo Mónica Boromelo, la escenógrafa italiana, hizo ese invernadero precioso que era fantástico, ¿no? Todos esos cristales, esa cristalera, también es muy importante. Y realmente yo siempre que estoy escribiendo, Mar, escucho música porque intento que haya una eufonía, que aunque no sepas qué te están diciendo las palabras, que, no digo, yo no escribo un verso, pero bueno, trato de que tenga la condición del poema.
y a la vez aparecen músicas citadas en todas mis obras. Que soy un melómano, dediqué la tesis doctoral al cancionero griego, entonces, bueno, está ahí. Y no sé por qué todas las noches de un día para mí es italiana, la música en la cabeza. Podría justificártelo, pero diría que también tiene que ver con las pasiones propias, que esta mañana estaba por aquí, por Granada, por las calles, escuchando música italiana de los 70. Gracias, Alberto. Y a la pregunta de Mar, tenemos otro comentario en el chat de Mercedes, que es de Almería, y dice que quiere mandar un saludo, que es fan de Alberto y que le encanta su modo de escribir. Pues es que yo Le me tengo que ir pregunta. me tengo que ir a Almería porque me quieren y hay mar y una cosa que beben maravillosa con mucho azúcar pero riquísima que se llaman americanos. No, pues Mercedes, fíjate, yo en Granada creo que sí que Mercedes es. Que tengas buena recuperación. Estoy haciendo una pieza sobre una filósofa y autora española, que ya que estamos aquí, que se llama María Zambrano, que es bellísima. Ella es zambraniana, como yo. Así que Mercedes, te envío un abrazo zambraniano muy fuerte desde Granada y gracias por tantas palabras cariñosas. Quiero nombrar que los dramaturgos somos bastante invisibles en nuestra época. Porque el teatro ocupa el lugar, para mí, el centro de mi vida, pero yo comprendo que el alcance del teatro pues es el que es y me siento muy honrado, muy agradecido de tener gente que mira con tanto cariño mis obras, que me sigue y que está en esta tarde de primavera de mayo, aquí en esta pantalla escuchándome. Pues no puedo dar más que las gracias, Mercedes. Tenemos otro comentario en el chat de Almudena. Dice, un auténtico placer compartir este rato con una mente tan clara y sensible. Gracias, Alberto, y por supuesto a los organizadores. Estaría toda la noche escuchándote. Además, en Atenas se ha puesto a llover y qué mejor plan. Pero me tengo que ir. O sea que... Bueno, Almudena, que yo imagino que estamos cerquita todos del final y todas. Almudena, muchísimas gracias. Mulipi y Acina, Mulipi y helada. Hace mucho tiempo que no estoy en Grecia, un año y medio o dos. Y bueno, pero ya me he invitado a Belgrado, no voy a estar invitando a todos los sitios. Prioridad Serbia. Es broma, es broma. Pero sí, ¿quién estuviera en Atenas? ¿Quién estuviera en Atenas? Incluso con lluvia. Incluso con lluvia. Yo no sé si hay más comentarios. Hablando del... Nosotros... Yo tengo una pregunta, sí, pero va a ser Silvia. cortita. Viendo la obra y pensando en el personaje de Silvia, ¿tú no crees que en el fondo Silvia no quiere ser amada por la experiencia que tuvo en su infancia? Porque va buscando amores que son imposibles. Claro, eso es lo que le dice a Samuel en ese diálogo, Silvia, tan duro. Dice, ¿y por qué no yo? Si estos te trataban mal, le dice, precisamente por eso. O sea, Silvia, desde la herida que tiene por los abusos, no es capaz de reconocer ni la pasión, ni el sexo, ni el amor, sino es desde el daño. Esa es la herida de Silvia, ¿no? Y cómo en otra escala a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos amigas y dice, ¿por qué te gusta ese? Ese que es un desastre en vez del otro, que es un hombre maravilloso, que te cuida, que es precioso y te gusta el que no te conviene. Bueno, pues aquí está llevado al límite. Pero realmente, Silvia, tu pregunta, digo, Silvia, hablando de la otra Silvia, es una mujer que no reconoce el amor si no es en el daño. Y esa es su catástrofe. Por eso no ve a Samuel. Por eso la escena para mí más dura es que cuando él le dice, ¿qué quiere? ¿Que le escupa? ¿Que le haga daño? ¿Que la empuje? ¿Que le trate mal? ¿No? Para que usted me pueda amar, me le pueda ser atractivo. Bueno, yo creo que en una escala u otra, quizá todos hemos conocido gente un poquito así, ¿no? Que de repente, yo una vez le dije a una amiga, ¿sabes por qué no te gusta? Porque te da un amor bueno y tranquilo. ¿No? Y amigos también. Hay gente que ama, que reconoce el amor como daño, ¿no? Y yo creo que también hay que ir un poco en dirección contraria, que los amores serenos y plácidos, que nos cuiden mucho, que nos quieran, que nos traigan muchas flores, que nos abracen y que nos hablen con dulzura. Pues eso también está bien. no sé si hay más preguntas. Nosotros, en todo caso, Yo solo quería hacer un sí. comentario porque me parece muy interesante. Hola, soy Eva. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Y yo soy Eva? también poeta y dramaturga y lo que me llamó mucho la atención en esta obra en concreto tuya es la ausencia, o sea, no solamente el dolor en el amor, sino la ausencia, ¿no? O sea, la ausencia del padre después de haberla herido, la ausencia del amante después de
de haber, bueno, pues eso, usado a la mujer, ¿no? Y las capas de ausencia, porque luego es la ausencia incluso en la presencia, porque no se llega a ese amor físico, aunque claramente hay una relación amorosa entre el jardinero y Silvia. Y luego la ausencia en el fantasma, ¿no? O sea, la ausencia de la materia en, en, en Silvia respecto al protagonista, ¿no? Entonces me parece muy interesante y me parece, no sé, me gustaría saber cuál es tu visión sobre esa relación entre lo que estábamos un poco comentando, ¿no? Sobre el dolor del amor, pero también yo creo que viene más desde mi lectura de ese espacio, ¿no? De no amor. O sea, no es solamente el dolor del amor, sino la ausencia, ¿no? No sé. Eva, es una pregunta preciosa. Fíjate que la ausencia etimológicamente es la falta de esencia, como apusía en griego, ¿no? Es la falta de esencia. Yo creo que son dos personajes que llegan con tantas ausencias, sobre todo Silvia, que no es capaz de ver el presente. Enfermamos de ausencia, ¿no? Hay gente, por ejemplo, gente, digo, la salud mental, la depresión, que a veces hay tanto pasado que no somos capaces de ver el presente. Y yo creo que a ellos les ocurre, y te agradezco mucho el comentario, Eva, están rodeados de ausencia, del tío que se suicidó en ese propio invernadero, que ella teme convertirse en la suerte del tío, del novio que la utilizó pero que ella tampoco lo quería, ¿no? De los propios padres. Samuel, las ausencias de Samuel. Ese invernadero está lleno de ausencias, está lleno de ausencias que no dejan Igual que respirar. el propio intercambio entre ellos también está lleno de ausencias de palabras y de ausencias de sinceridad, ¿no? Claro. Y por último, Eva, yo creo que en el tiempo presente, la ausencia de Silvia es más presencia para Samuel que el mundo verdadero. O sea, Samuel está más cerca de la ausencia de Silvia que del policía, de lo que hay fuera, de todo. Y yo creo que poéticamente lo podemos entender, ¿no? A veces estamos más cerca de los ausentes que de los presentes. El problema es cuando la ausencia es tanta, tanta, tanta que no podemos tener presencia, esencia ahora, ¿no? La ausencia nos quita esencia, nos convierte, por eso te agradezco mucho, Eva, el comentario. Las ausencias nos convierten también a nosotros en fantasmas un poquito, porque nos quitan esencia. Necesitamos presente, estar, ¿no? Ser ahora. Así que te agradezco mucho, Eva, el comentario. Muy bonito, gracias. A ti por la obra, es maravillosa. Yo no sé, creo que son, bueno, hemos llegado a la hora y media de conversación. Si no hay alguna pregunta de último minuto, creo que lo vamos a dejar aquí. Nosotros nos gusta mucho el teatro. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Esta mañana estaba mirando de los 51 premios Cervantes que ha habido desde que se inició el premio. Solo ha habido un dramaturgo de 51, solo un dramaturgo, que es Buero Vallejo en el año 87. Hay que Ya le seguir toca a Juan cuidando. Mayorga, hay que dárselo a Juan Mayorga ya, ¿eh? Hay que dárselo a Juan Mayorga el Vamos a hacer siguiente. una acuestación pública para que se le den a Juan Mayorga. Cuenta Sí. con nosotros. Y No. él O Angélica Lidl. también. O a Alberto Conejero. No, era. Bueno, yo quería Y daros las gracias de verdad por abrir esta ventana virtual al teatro, a la literatura dramática, que viva la teatroteca también. Es raro el teatro capturado, es una criatura rara, ¿no? Es algo así como, perdón por la comparación, es como el zoológico del teatro, no están en libertad del todo, están ahí, pero bueno, podéis intuir cómo fue la función. Irene la vio en Almería, hemos tenido una espectadora. Os quiero dar las gracias de corazón a todos y todas. Ya estamos en contacto por las redes, por Instagram y esas cosas. Nos vemos en Belgrado, Silvia. y recordar que, bueno, O en que Bruselas. os invito a todos y a vuestros amigos y a vuestros conocidos. En la Teatroteca podéis ver La Piedra Oscura, Ushuaia, Los Días de la Nieve y la Geometría del Trigo. Cuatro verdaderas bellezas de obras de teatro. Aprovechad. Ahora que a otros ya igual las habéis visto, los que no las habéis visto os invito a verlas.
Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto, por... Javier, Sí, solo un apunte final que nos piden en el chat. ¿Dónde se podrá ver el vídeo? ¿Lo vais a poner en el canal de YouTube sí, vamos a de... ponerlo Perfecto, de aquí un cierto tiempo. Cuando lo montemos, muy eh, bien, lo pondremos en el YouTube del Cervantes de Atenas. muy bien. Y que sepas, Alberto, que Víctor también te invita a Bucarest, o sea que Ah, tienes... bueno, eh, estoy feliz. No, no, Estás ¿dónde cubierto, está Víctor? No, no le he visto. ¿Dónde está Víctor? está por Ah, allí. Víctor. Vale, oye, no, bromas. Bueno, de broma nada. Que me haría mucha alegría, de verdad, no sobre todo porque son países que desconozco y eso me pone en una condición de aprendiz que yo necesito también, que ojalá se produzca ese encuentro. Víctor, que no te he saludado, pues maravilla, Belgrado, Bucarest, donde, bueno, gracias siempre por el cuidado al teatro y a la literatura dramática. Cuando me escribisteis para organizar este encuentro, me dio mucha emoción, ¿vale? Y hablar de una obra tan querida, gracias por escogerla y gracias a la Teatroteca que lo hace posible, al Instituto Cervantes, por todo lo que hace por la cultura, la lengua, pero fundamentalmente, pero también la cultura, porque lengua, cultura y cultura es lengua, todo ligado, que de verdad ha sido un placer y que hayáis tenido la generosidad de escucharme 1 hora y media en una tarde de primavera, pues me da mucha alegría y trataré de ser responsable y agradecido con vuestra atención, que la valoro, es preciosa. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Un Gracias, abrazo fuerte. gracias.